Ahora, el camino 2 que tenemos que ver, habíamos visto que el camino uno era el de las mapsinasas, el camino 2 que vamos a ver a continuación es el de la fosfolipasa C gamma uno. Ahora, la fosfolipasa C gamma uno es una enzima que de qué se va a encargar, se va a encargar de romper fosfolípidos, ¿no? Y va a formar inositol y esta fosfolipasa C gamma uno bueno, que va a romper los fosfolípidos de inositol, va a ser reclutada por LAT. Habíamos platicado que LAT era esta proteína que era como un muelle, y esta LAT pues, fue fosforilada por SAP70, ¿no? Y lo que va a suceder es que, bueno, tanto LAT como SAP70 van a tener control sobre esta fosfolipasa C gamma 1. Entonces, cuando la fosfolipasa C gamma 1 lo que se activa, lo que va a pasar es que se va a romper, ¿no? Un fosfolípido de inositol y va a formar inositol trifosfato y diacilglicerol, ¿no? Aquí está la fosfolipasa C gamma 1. Ahora, ¿cuál es el camino 1? El camino 1 es del inositol 3-fosfato. Ahora, el inositol 3-fosfato que se formó por la fosfolipasa C gamma 1, ¿qué va a hacer? Pues va a viajar por el citosol hasta el retículo endoplásmico y va a provocar que haya liberación de los depósitos de calcio. Entonces, de pronto, de forma súbita, se eleva el calcio citosólico, ¿no? Y ese calcio citosólico incrementado además activa un canal de calcio que se llama crack, que es calcio activado por liberación de calcio. Entonces, además del crack citosólico, entra más calcio extracelular. Entonces, todo este calcio, que hay un montón de calcio en este momento dentro de la célula, ¿qué va a hacer? Pues se va a unir a la calmodulina, y el complejo calcio con calmodulina activa a calcineurina, y ¿qué hace calcineurina? Activa factores de transcripción, ¿no? Aquí podemos ver, esta es la vía, aquí tenemos LAT que fue fosforilada por SAP70, entonces LAT va a encargarse de regular, ¿no? Aquí está la fosfolipasa C gamma 1. Esta lo que va a hacer es que va a agarrar un PIP2 y lo va a romper en inositol 3-fosfato y en DAG. El inositol 3-fosfato viaja hasta retículo endoplásmico, provoca que se libere calcio. Ese calcio intracelular liberado además va a activar estos cracks, que son canales de calcio que se activan por liberación de calcio, que van a favorecer que entre calcio, y este calcio que entra más este calcio que salió de aquí del retículo endoplásmico se unen a la calmodulina, ¿no? Y esta calmodulina activa a la calcineurina, y la calcineurina activa a su vez a otros factores de transcripción, ¿no? Muy bien, aquí está todo este calcio que va a generar una respuesta celular, se une a calmodulina, activa calcineurina, y la calcineurina, ¿qué hace? La calcineurina favorece expresión de factores de transcripción. Muy bien, hace rato habíamos platicado también, aquí está la vía de las MAP quinasas, ¿no? La vía de las MAP quinasas, ¿cuáles son las importantes? Y bueno, las vías de la MAP quinasa finalizan en que se activa el factor de transcripción FOS y el factor de transcripción AP1, ¿no? FOS y AP1. La vía de las MAP quinasas con RAS GTP, con RAS GDP, etcétera, van a generar que se active FOS y que se active AP1. Estos dos son factores de transcripción. Aquí podemos ver que está FOS y AP1 armando este super mega hiper factor de transcripción, ¿no? Ahora acabamos de platicar también de la cadena, ¿no? De la calcineurina, de la calmodulina, del calcio, que empieza con fosfolipasa C gamma 1, que lo que va a hacer es romper, ¿no? Va a generar inositol 3-fosfato y diacilglicerol. El inositol 3-fosfato genera que incremente la concentración de calcio. Este calcio se une a calmodulina, activa calcineurina, y lo que hace calcineurina es que activa factores de transcripción. ¿Qué factor de transcripción activa la calcineurina? Este factor de transcripción que se llama NFAT. Cuando NFAT está fosforilado está inactivo, y cuando NFAT está desfosforilado está activo, ¿no? Y aquí podemos ver que está NFAT. La última que nos falta ver es la de la PKC. Es muy interesante este tema. Ahora, el diacilglicerol y el calcio citosólico libre lo que van a hacer es que van a activar a la PKC, ¿no? Y se va a convertir pues, en su forma activa, ¿no? Y esta PKC lo que hace es que usa tres proteínas, MALT1, BCL10 y CARMA1, ¿para qué? Para activar al factor de transcripción NF-κB. Entonces aquí tenemos a las PKC, que en pocas palabras lo que hace es activar ¿a qué factor de transcripción? Al factor de transcripción NF-κB. Entonces aquí podemos ver que está la
PKC, y lo que hace la PKC es que se activa, ¿no? Y genera que el NF-κB inhibido aquí por el inhibidor de en el inhibidor de kappa B, ¿no? Fosforila este inhibidor. Cuando el inhibidor se fosforila, se inhibe el inhibidor. Entonces lo que pasa es que plup, se bota. Entonces el NF-κB se activa y aquí lo podemos ver. Y ahora sí tenemos una transducción de la señal. Perfecto, entonces otra vez para repasar, todas empiezan con ¿qué? Con las proteínas de la familia SRC, que son tirosincinasas, una de ellas es LSK. LSK es la primera, ¿no? Que inicia esta secuencia, esta cadena de transducción, ¿no? De esta cadena de activación, ¿no? Y lo que hace es que activa ¿a quién? Bueno, activa, fosforila pues a los ITAMs, que son motivos de activación. Cuando los ITAMs están ricos en grupos fosfato, ¿quién llega? La zorra hambrienta de grupos fosfatos, que ¿qué va a hacer? Pues se pega ahí, y luego LSK la fosforila a ella para que ella pueda fosforilar a otras proteínas acopladoras. A la más importante que fosforila se llama LAT. ¿De qué sirve LAT? LAT es como un puerto, a ese puerto llegan otras proteínas, como cuáles habíamos visto que en la vía de las MAP sinasas llegaba, por ejemplo, GRB2, luego se pegaba a SOS, y SOS era la que se encargaba de quitarle GDP y ponerle GTP, o bien de ponerle GDP a este RAS para que se active toda esta vía de las MAP sinasas que culminan en la activación de FOS y AP1. FOS y AP1, ¿de qué se encargan? Son factores de transcripción, ¿no? Ahora, por otra parte, igual llega SAP, se pega a los grupos fosfatos de los ITAMs, luego se fosforila SAP, luego se fosforila LAT, y luego ¿qué sucede? Que LAT se encarga de regular la actividad de la fosfolipasa C-gamma 1. Y lo que hace la fosfolipasa C-gamma 1 es que rompe un PIP2 en inositol 3-fosfato y en diacilglicerol. El inositol 3-fosfato viaja por dentro de la célula, genera que se libere calcio. Ese calcio intracelular activa los canales CRAC y genera que haya todavía más calcio. Entonces todo ese calcio se une a calmodulina, y calcio más calmodulina activan calcineurina. Calcineurina le quita el grupo fosfato a NFAT y lo activa, ¿no? Y aquí está NFAT como un factor de transcripción. Finalmente, la última vía es la de la PKC, es lo mismo que hemos estado conversando, pero esta vez la que se activa es la PKC. La PKC se encarga de fosforilar al inhibidor de NF-κB, entonces cuando se fosforile el inhibidor de NF-κB, este inhibidor se inhibe. Entonces, ¿qué pasa con NF-κB? Se activa. Entonces, NF-κB se vuelve un factor de transcripción, viaja al núcleo y puede, pues, evidentemente favorecer la transcripción de ciertas proteínas. Bueno, eso es todo lo importante, ¿no? de este tema de la cadena de señalización. Muchísimas gracias, bonita noche.